Con toda la iglesia estábamos celebrando esta fiesta dominical que corresponde al domingo sexto del tiempo ordinario. Ahora el miércoles suspendemos el tiempo ordinario para dar paso a la Cuaresma y lo retomaremos terminada la fiesta de Pentecostés. Y termina muy bien este primer ciclo del tiempo ordinario con estas lecturas que nos invitan a pensar en una realidad histórica que, aunque era material, hoy nosotros podemos entenderla a nivel espiritual. En la mentalidad judía, toda enfermedad era consecuencia de un pecado cometido. Si era una enfermedad leve, era porque el pecado había sido pequeño. Si era una enfermedad grave, era porque el pecado o los pecados eran inmensos. La peor enfermedad de la época antigua era la lepra, que además de ser una enfermedad mortal, donde el enfermo comenzaba a podrirse en vida, eso lo marginaba de todos los espacios comunitarios por ley de Moisés. Entonces decía la primera lectura, que el sacerdote de turno tenía que verificar si en efecto era lepra. Y si era lepra, el sacerdote hacía un decreto donde quedaba expulsado de su familia, de su casa, de su hogar, expulsado del templo y expulsado de la sociedad, de la ciudad. Tenía que vivir en las afueras. Y además de eso tenía que llevar un estilo de vida muy particular, decía el texto. Tenía que dejarse crecer el cabello y mantener despelucado, la barba larga, sus ropas harapientas y él mismo gritar, impuro, impuro, para que la gente se diera cuenta con tiempo y no se le acercara, para evitar el contagio físico, pero también no contaminarse con un pecador tan malo como era un leproso. Eso prevaleció hasta la época de Jesús. Escuchábamos en el Evangelio cómo un leproso se acerca al Señor y a pesar de estar con lo peor que le podía ocurrir, hace una oración perfecta a Dios, de la cual todos tenemos que aprender. ¿Cómo oró el leproso? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sometió su necesidad a la voluntad de Dios. A veces nosotros no queremos escuchar las razones de Dios. Queremos meterle hasta por los ojos nuestras necesidades porque o las cumple. Y hay de Dios que se le ocurra no darme lo que le estoy pidiendo y verá lo que le pasa. Eso lo piensan algunos con algunas conclusiones equivocadas que sacan cuando Dios no cumple sus necesidades. Hay gente que dice, llevo tanto tiempo rezándole al Señor y no me da lo que estoy pidiendo. Tal vez es que yo soy tan malo que no merezco a Dios. Conclusión equivocada. Otros dicen, tanto tiempo pidiéndole al Señor tal o cual cosa y nunca me la concede. Tiene que ser que Dios no es tan bondadoso y misericordioso como me han dicho. Conclusión equivocada. Y otros dicen, los peores, tanto rezarle a ese Dios y no hace nada, es que Dios no existe. Conclusión equivocada. Cuando le pedimos al Señor hay que someter nuestra necesidad a su voluntad, si es su querer, si es para nuestro bien, si es para gloria suya. Por eso siempre hay que esperar en el tiempo de Dios y consultar con Dios su voluntad. Tanto que en la única oración que Jesús enseñó quedó la frase expresa, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tal vez nosotros hoy por hoy no padecemos de la lepra física, pero si hay una lepra espiritual que tiene los mismos efectos que la lepra física del Antiguo Testamento. Eso se llama el pecado. El pecado nos margina de la relación con Dios, de la sana amistad con Él, porque quien peca y permanece en sus pecados debe privarse de la comunión plena con el Señor a través de la comunión sacramental. El pecado nos quita la armonía con la gente que vivimos, porque el que está en pecado mantiene de mal genio, es intolerable. Otros en situaciones de pecado se refugian, se meten en sí mismos, se aíslan. Eso nos lleva a romper la amistad con la gente que más queremos. Y a veces nuestros pecados nos llevan a romper la amistad con la sociedad, cuando son pecados públicos, cuando damos escándalo público. Por eso ahora que vamos a comenzar la Cuaresma el próximo miércoles, es un buen tiempo para decirle al Señor, Señor, si quieres, límpiame. Saca esas costras de pecado que me están consumiendo, esas realidades que han percudido el alma y que me quitan la paz, que me hacen vivir asustado, nervioso, abatido, temeroso de todo lo que pueda ocurrirme. Solamente Dios tiene el poder. Él siempre quiere soltarnos y liberarnos del pecado, pero pide que cada uno esté dispuesto a acercarse a Él para dejarse arrancar desde raíz esas realidades que nos alejan de su presencia. Dios le da una orden al leproso curado que no cumple, como lo hizo hace 8 días con Pedro y la suegra de Pedro. Ve donde el sacerdote, preséntate para que te reincorpore a la comunidad y ofrece lo que manda la ley de Moisés, un par de tórtolas o 2 pichones.
Aquí no dice si el hombre lo hizo o no. Hizo lo que Jesús le prohibió. No se lo digas a nadie. Aquello que le mandó, lo desobedeció. Y aquello que le prohibió, lo hizo. Ahí en el leproso estamos todos calcados. Le entendemos a Dios todo lo contrario. Pero en esa desobediencia algo bueno hay. Y es que este hombre no fue capaz de aguantarse las ganas de comunicarle a otros las maravillas que Dios hace en su vida. No para que busquen a Dios como un simple milagrero, sino para que se acerquen al Señor y crean en Él, en su doctrina y en su mensaje. Cuando nosotros nos sentimos marginados en la realidad de nuestros pecados, hay que buscar los medios necesarios para acercarnos. Una oración sentida, la participación en la Eucaristía para que la palabra que se escucha nos vaya purificando, ir preparando una muy buena confesión antes de los días de la Semana Santa, para que nos limpie el corazón el Señor con su gracia. La confesión o el sacramento de la reconciliación no tapan los pecados como un barniz. La confesión lo que hace con la gracia divina es sacarlos del todo. Con esa actitud tenemos que acercarnos después de haber preparado una muy buena confesión. Finalmente, en la segunda lectura se dirige Pablo a la comunidad de Corinto. Estamos al final del capítulo 10 y principios del 11, y les hace dos recomendaciones. La primera, todo lo que hagan, que sea para gloria del Señor. Desde lo más pequeño, cuando coman, cuando beban, hasta lo más grande, que sea todo para gloria de Dios. No podemos ser tan ingenuos de pensar que podemos hacer cosas a espaldas de Dios. Donde estemos, lo que realicemos, Dios está presente. A Él no lo podemos engañar. Pero que todos nuestros actos sean para glorificarlo a Él. Porque el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Y la segunda recomendación, mucho más delicada, no sean motivo de escándalo para nadie. Pablo dice a esta gente de Corinto, ustedes son responsables de la fe de los demás. No escandalicen a los judíos, decía Pablo, porque los judíos estaban acechando para ver cuándo uno de esos nuevos cristianitos se equivocaba para írsele encima y decirles, de lo que ustedes creen no valen la pena, vea que ustedes no viven según lo que rezan. No le den escándalo a los paganos, a los griegos. Tal vez muchos de esos paganos querían simpatizar con el cristianismo y se veían a un cristiano haciendo lo que no tenía que hacer, pues no se iban a animar. Hace unos años, uno de los grandes hombres espirituales del siglo XX, Mahatma Gandhi, que no era cristiano sino hindú, tenía esta expresión muy diciente y muy fuerte a nivel espiritual. Él decía, yo leo el Evangelio y me dan ganas de ser cristiano, pero veo a un cristiano y se me quitan las ganas. Eso es muy diciente, porque aquí tenemos el libro de la vida y de la salvación, pero nos cuesta a todos traducir este libro en vida. Hace unos años la Iglesia Católica contrató un especialista mundial en marketing para ver cómo podíamos potenciar las parroquias. Y ese experto llegó a 3 conclusiones. Primera conclusión, le decía a los obispos, la Iglesia Católica tiene las mejores esquinas y los mejores locales. Los templos siempre están muy centrales. En los pueblos siempre resalta el templo. Segundo, decía él, tienen el mejor producto para vender, como es el Evangelio y a Cristo Jesús, que a todo le hace falta a Jesús en su corazón. Pero lo tercero era lo triste, decía él, tiene la Iglesia Católica los peores vendedores, porque nos cuesta convencer a otros. No convencemos pues un gato con 1 kilo de carne, nos cuesta mucho que otros crean en el Señor por lo que yo hago, por lo que yo digo. Por eso muchos tendrán que leer el Evangelio en sus obras, en sus palabras, en su comportamiento. Ustedes en su círculo familiar, en su círculo de amigos o de compañeros de trabajo, ya los identifican como personas piadosas, que vienen a misa los domingos, que están en algún grupo de la parroquia. Ellos necesitan leer en su vida que esto vale la pena, que su vida ha cambiado para bien. Pero si ellos, por el contrario, cuando nos ven, se desaniman por nuestras actitudes, de esa fe Dios me hace responsable a mí, que no he dado el testimonio que el Señor me ha pedido. Entonces pidámosle al Señor que con su fuerza nos haga coherentes, que todo lo que rezamos, todo lo que oramos se vea traducido en vida, en testimonio y en entrega hacia los demás.